nosotros estamos llevando este punto en la cuenta y aprobándolo, cumpliendo con el reglamento de interior y debates de esta Asamblea Nacional. Lea, por favor, el artículo 89 del reglamento, por favor. Artículo 89. Mayoría. Las decisiones de la Asamblea Nacional se tomarán por mayoría absoluta, salvo aquello en las cuales la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o este reglamento especifiquen otro régimen. Se entiende por mayoría absoluta la mitad más uno de los diputados y diputadas presentes. Si el número de los diputados y diputadas presentes es impar, la mayoría será la mitad del número par inmediato superior. Siempre que en este reglamento se emplee la expresión mayoría sin calificarla, se entenderá que se trata de mayoría absoluta. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, compañero secretario. De manera que los que han pretendido armar una dicotomía en que si es el artículo 187 o es el artículo 200, en verdad, bueno, esa es parte de su trabajo, pues. Esa es parte de su trabajo, defender a sus compañeros corruptos, y pueden hacerlo. Pero aquí no hay ninguna duda. El único artículo donde se habla de inmunidad de los diputados es el 200, y ese lo estamos aplicando. Y bien lo dice el reglamento, en aquellos casos que no quede expresamente en la Constitución, será aplicada la mayoría absoluta, que en este caso significa la mitad más uno de los presentes. Se trata de eso. Ahora, en verdad cuesta mucho defenderse del fondo de la corrupción, por eso se agarran de estas cosas, ¿eh? De defenderse del tema de la corrupción cuesta mucho, por eso se agarran de expresiones como esta. Ahora, ¿es cierto o falso que ese diputado aquí ante el país admitió que esos cheques eran de él y que además era poquito, que por qué lo iban a enjuiciar? ¿Es cierto o falso? Eso no tiene nada que ver, con el artículo 187 o el artículo 200, eso es corrupción. Eso es corrupción. Y en el país hay una cantidad de jóvenes que están estudiando Derecho que con esto, con esas discusiones, lo que hacen es tratar de enredar, ¿ves? Pero aquí no hay ninguna duda hay que lo que debe aplicarse es lo contemplado en el artículo 200, que se define por mayoría, tal cual, la mitad más uno, lo que está acá, se utiliza el artículo 25 de nuestro reglamento y utilizando el artículo 89 del reglamento. Ahí no hay ninguna duda, nosotros no tenemos dudas de eso. Y además tenemos la conciencia bien tranquila de lo que estamos haciendo. O luchamos contra la corrupción de verdad, o lo demás son discursos de canales de televisión y páginas de periódicos, que bastante han gastado en estos días tratando de lavarse imágenes. Bastante han gastado. Muchísima plata han gastado en eso. En vez de entender que verdaderamente hay que buscar una forma distinta de hacer política. No la política vieja. No la política vieja del chanchullo, de la corrupción. No, compañero. Desafortunadamente, aquí cuando el compañero presidente Hugo Chávez lo decía, el compañero presidente Nicolás Maduro, vamos a luchar contra la corrupción de verdad y esta asamblea tiene que convertirse verdaderamente en un centro para investigar dónde está la corrupción, pero no el compañerismo ese malentendido, porque ese compañerismo malentendido no va a ningún lado. Eso significa muchas veces complicidad. Significa complicidad. Esos hechos van a ser investigados. Hoy se votará en esta Asamblea Nacional el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este diputado y nosotros estamos seguros y convencidos que vamos a votar ese allanamiento para que siga un juicio justo, pero que se aplique toda la justicia a aquellos que han utilizado marañas, delitos para hacer política. Queda así planteado por nosotros, quedó así planteado el día 5 de febrero y es nuestra posición. Hoy, que haya un debate y que el país escuche quiénes defienden la corrupción, quiénes son aquellos que se amarran al barco de la corrupción y no lo quieren soltar, y que escuche quiénes son los que verdaderamente están atacando el flagelo de la corrupción.